Las risas se congelaron en el teatro cuando el político más poderoso del país se levantó furioso de su asiento. Nadie imaginaba que aquella noche un micrófono en las manos del comediante de la cola de caballo se convertiría en el arma que haría temblar los cimientos del poder. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta desde donde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante. La Fundación Ayuda y Esperanza había organizado su gala anual en el majestuoso Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El evento, que reunía a lo más selecto de la política y el entretenimiento mexicano, tenía como objetivo recaudar fondos para las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales en el sur del país. La lista de invitados era impresionante. Empresarios influyentes, celebridades, diplomáticos y, por supuesto, la clase política, incluyendo al controvertido presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno. Teo González llegó al recinto una hora antes de su presentación. A sus 64 años, el legendario comediante de la cola de caballo mantenía esa energía y carisma que lo habían convertido en un ícono de la comedia mexicana. Su camioneta se detuvo en la entrada trasera del auditorio mientras los flashes de las cámaras capturaban la llegada de las celebridades por la alfombra roja en la entrada principal. Elena Fuentes, la organizadora del evento, recibió a Teo con un abrazo afectuoso. Con su característico traje negro y su cabello recogido en su icónica cola de caballo, el comediante caminaba con la seguridad de quien ha dominado los escenarios durante 4 décadas. Teo, qué gusto tenerte aquí. Tu presencia es un honor para nosotros, dijo Elena mientras lo guiaba por los pasillos hacia el camerino designado. El honor es mío, Elena. Sabes que siempre estoy disponible para apoyar estas causas. Respondió Teo con una sonrisa sincera que contrastaba con la severidad de sus ojos, los cuales revelaban la sabiduría de un hombre que había visto evolucionar a México a través de diferentes épocas y gobiernos. En el camerino, Teo encontró un arreglo floral con una nota de agradecimiento firmada por la fundación. Mientras se preparaba, Carlos Mendoza, su asistente personal durante los últimos 15 años, entró con una tableta en mano. Jefe, acabo de revisar la distribución de asientos. Alito Moreno está en la mesa central junto con 3 gobernadores del PRI y varios senadores. También confirmaron su asistencia 2 secretarios de Estado. Teo asintió mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. No era la primera vez que actuaba frente a políticos de alto nivel, y a lo largo de su carrera había perfeccionado el arte de hacer reír mientras decía verdades incómodas. Su estilo, directo pero inteligente, le había ganado tanto admiradores como detractores en las esferas del poder. También está confirmado que el evento será transmitido en vivo por 3 cadenas nacionales, añadió Carlos con cierta preocupación en su voz. Y hay varios periodistas de medios internacionales. Teo percibió la inquietud en el tono de su asistente. ¿Qué pasa, Carlos? Te noto preocupado. Carlos se acercó y bajó la voz. Escuché que Alito está particularmente sensible últimamente. Las encuestas muestran que su popularidad está por los suelos, y han circulado nuevos rumores sobre casos de corrupción. Algunos dicen que viene con la intención de mostrarse como un político cercano al pueblo, lavando su imagen. El comediante sonrió con ese gesto característico que precedía a sus mejores chistes. Bueno, entonces tendrá que soportar un buen baño de realidad esta noche. A las 8 en punto, el auditorio estaba completamente lleno. Las mesas ubicadas frente al escenario, reservadas para los invitados VIP, resplandecían con candelabros y arreglos florales. Los meseros servían vino y platillos gourmet mientras las conversaciones fluían entre los asistentes. Desde el camerino, Teo podía sentir la energía del lugar. A lo largo de 40 años de carrera, había desarrollado un sexto sentido para percibir el ambiente de un público. Esta noche prometía ser memorable. En el escenario, Elena Fuentes dio la bienvenida oficial y presentó un emotivo video que mostraba el trabajo de la fundación en las comunidades afectadas. Las imágenes de familias recibiendo ayuda generaron una ola de aplausos. Y ahora, anunció Elena con entusiasmo, tengo el honor de presentar a un hombre que no solo ha hecho reír a generaciones de mexicanos, sino que también ha sido un incansable defensor de las causas justas. Con ustedes, Teo González.
El auditorio estalló en aplausos mientras Teo subía al escenario con paso firme. Bajo las luces, su figura proyectaba una mezcla de humildad y autoridad que lo había caracterizado a lo largo de su carrera. Tomó el micrófono y, con su voz inconfundible, agradeció la invitación. Las primeras bromas, relacionadas con la vida cotidiana y las peculiaridades de la cultura mexicana, calentaron al público. Las risas comenzaron a fluir naturalmente, creando esa conexión especial entre el comediante y su audiencia. Poco a poco, Teo fue direccionando su rutina hacia temas más sensibles, la desigualdad social, la corrupción, la impunidad. Sin nombrar directamente a nadie, sus comentarios sobre políticos que cambian de discurso más rápido que de residencia, y líderes que hablan de austeridad mientras viven en mansiones, generaron carcajadas nerviosas en algunas mesas. La cámara captó el rostro tenso de Alito Moreno, quien intentaba mantener una sonrisa forzada mientras susurraba algo al oído del gobernador sentado a su lado. Teo notó la reacción y, como un experimentado pescador que siente un tirón en su anzuelo, decidió tirar con más fuerza. Con la precisión de un cirujano, comenzó a hablar sobre ciertos líderes partidistas que se perpetúan en el poder modificando estatutos a su conveniencia, y políticos que amenazan a periodistas con matarlos de hambre. La alusión era clara. El rostro de Alito Moreno se transformó. Su sonrisa desapareció por completo, mientras sus nudillos se tornaban blancos al apretar la copa de vino con fuerza. Las cámaras, atentas a la situación, alternaban tomas entre el comediante y el político, creando un duelo silencioso que millones de espectadores presenciaban en tiempo real. La mañana siguiente al evento benéfico, la confrontación entre Teo González y Alejandro Moreno ocupaba a los titulares de todos los medios nacionales. Los videos del momento se habían vuelto virales, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Los programas matutinos analizaban cada detalle, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, las reacciones del público. En su lujoso departamento del Pedregal, Alito Moreno desayunaba mientras su equipo de comunicación le presentaba un informe detallado sobre el impacto mediático del incidente. El ambiente era tenso. Las encuestas preliminares mostraban que un 78% de los mexicanos apoyaba a Teo González, mientras que la imagen pública del político, ya deteriorada, había sufrido un golpe adicional. Javier Domínguez, su jefe de mesa, deslizó una tableta sobre la mesa para mostrarle los titulares más destacados. Comediante deja sin palabras al líder del PRI, Teo González, el hombre que se atrevió a decir la verdad frente al poder. Alito Moreno intenta censurar y termina humillado. El rostro del político se endurecía con cada nueva información. Su reputación, construida a lo largo de años de maniobras políticas, había sido dañada significativamente en cuestión de minutos. Lo que más le irritaba no era el contenido de las bromas de Teo, sino la sensación de impotencia que había experimentado frente a las cámaras. Él, quien estaba acostumbrado a controlar cada situación, había sido superado por un simple comediante. «Quiero que investiguen todo sobre Teo González», ordenó Moreno con voz gélida. «Contratos, propiedades, impuestos, familia, amigos. Debe tener algún punto débil que podamos usar». Sus asesores intercambiaron miradas preocupadas. La reputación de Teo como una persona íntegra estaba bien establecida en el medio artístico. Durante 4 décadas, el comediante había mantenido una carrera limpia, pagando sus impuestos puntualmente y evitando escándalos personales. Era conocido por su generosidad con causas sociales y por su vida familiar estable. «También quiero que contacten a los directivos de los principales canales de televisión», continuó Alito. «Recordémosles quién aprueba las concesiones y los presupuestos de publicidad gubernamental». Mientras tanto, en el modesto pero cómodo hogar de Teo González en la colonia Narvarte, el teléfono no dejaba de sonar. Ofertas para entrevistas, felicitaciones de colegas, mensajes de apoyo de sus seguidores. El comediante, sin embargo, mantenía la calma que lo caracterizaba. Para él, lo sucedido la noche anterior no había sido más que otro show, otro momento de verdad compartido con su público. Laura, su esposa durante 35 años, le servía un café mientras observaban juntos las noticias. A diferencia de Alito,
Teo no necesitaba un equipo de comunicación para interpretar lo sucedido. Comprendía perfectamente las dinámicas del poder y sabía que su confrontación con el político tendría consecuencias. Deberías considerar cancelar algunas presentaciones, sugirió Laura con preocupación genuina. ¿Conoces cómo funciona este país? Alito tiene conexiones en todas partes. Teo tomó la mano de su esposa con ternura. He sobrevivido a 6 sexenios, mi amor. He contado chistes durante crisis económicas, fraudes electorales y guerras contra el narcotráfico. No voy a callarme ahora. Carlos, su asistente, llegó a media mañana con más noticias. 3 canales de televisión habían cancelado entrevistas previamente acordadas con Teo. Un festival de comedia patrocinado por el gobierno estatal de Campeche, tierra natal de Alito, había retirado su invitación. Sin embargo, por cada puerta que se cerraba, se abrían 2 más. Plataformas digitales, teatros independientes y medios internacionales mostraban un interés renovado en el comediante que se había atrevido a confrontar al poder. Tu agenda para las próximas semanas está completa, informó Carlos con entusiasmo, y las entradas para tu show se están agotando en horas. La reacción de Alito no se hizo esperar. A mediodía, el PRI emitió un comunicado oficial donde calificaba a Teo González como un comediante irrespetuoso que aprovecha eventos benéficos para promover agendas políticas. El texto, claramente redactado con la intención de dañar la imagen del comediante, tuvo el efecto contrario. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios defendiendo a Teo. Mientras la batalla mediática se intensificaba, Alito Moreno recibió una llamada del gobernador de Nuevo León, Fernando Garza, un priista de vieja guardia que había sido testigo del incidente la noche anterior. Alejandro, creo que estás manejando esto de la manera equivocada, advirtió Garza con la autoridad que le daban sus décadas de experiencia política. Estás convirtiendo a un comediante en un mártir. La gente ve a Teo como uno de ellos, como la voz del pueblo. Cuanto más lo ataques, más apoyo recibirá. Pero Alito, cegado por su ego herido, desestimó el consejo. Para él, esto ya no era una cuestión de imagen pública, sino de orgullo personal. Nadie lo humillaba frente a las cámaras y salía impune. Esa misma tarde, en una reunión privada con empresarios del sector de telecomunicaciones, Moreno dejó clara su postura. Les sugiero que reconsideren cualquier espacio que tengan asignado para Teo González. Recuerden quién firma las reformas que regulan su industria. La amenaza velada, pronunciada en la intimidad de un salón privado, fue filtrada a la prensa por uno de los asistentes indignados. Para el anochecer, un nuevo escándalo estallaba. Alito Moreno amenaza a medios para censurar a Teo González. En el Club de Industriales, donde la élite empresarial y política solía reunirse discretamente, se comentaba el caso con una mezcla de diversión y preocupación. Muchos veían la reacción desproporcionada de Alito como una confirmación de que los chistes de Teo habían tocado nervios sensibles. Otros, más pragmáticos, comenzaban a distanciarse del líder priista, percibiendo que su imagen pública se deterioraba más allá de lo recuperable. Mientras tanto, en un pequeño café de la Condesa, Teo se reunía con Roberto Sánchez, un respetado periodista de investigación que había documentado durante años los casos de corrupción en la administración de Alito en Campeche. Lo que dije anoche apenas rasca la superficie, comentó Teo mientras revisaba los documentos que Roberto había traído. La gente se ríe porque reconoce la verdad en mis chistes, pero la realidad completa es mucho más grave, el periodista asintió, señalando fotografías de propiedades millonarias, contratos gubernamentales sospechosos y transferencias bancarias irregulares. He intentado publicar esto durante 3 años, pero los medios tradicionales tienen miedo. Ahora, con toda la atención sobre ustedes dos, podría ser el momento adecuado. Teo reflexionó sobre la responsabilidad que tenía entre manos. Su confrontación con Alito había comenzado como un simple momento de comedia, pero ahora tenía el potencial de convertirse en algo mucho más significativo. ¿Estaba preparado para las consecuencias de llevar esta batalla al siguiente nivel? Al caer la noche, tanto Teo como Alito se preparaban para sus respectivos compromisos. El comediante tenía una presentación en el Teatro Blanquita, con entradas agotadas desde hacía semanas.
El político debía asistir a una cena con embajadores extranjeros en Polanco. Ninguno de los dos podía imaginar que, en menos de 24 horas, sus caminos volverían a cruzarse en circunstancias aún más dramáticas. El enfrentamiento inicial había sido apenas el preludio de una batalla que estaba a punto de escalar a niveles insospechados, sacudiendo no solo sus vidas personales, sino también el panorama político del país. El Teatro Blanquita vibraba con la energía de 3.000 personas que habían acudido a ver a Teo González. La noticia de su enfrentamiento con Alito Moreno había generado un interés renovado en sus presentaciones, atrayendo no solo a sus seguidores habituales, sino también a quienes lo veían ahora como un símbolo de resistencia contra la impunidad política. Entre bastidores, el comediante repasaba mentalmente su rutina mientras Carlos le informaba sobre la composición del público. Periodistas de medios nacionales e internacionales, influencers, actores, músicos e incluso algunos políticos de oposición ocupaban las primeras filas. La expectativa era palpable. ¿Crees que hablará sobre lo sucedido anoche?, se preguntaban unos a otros. La respuesta llegó apenas Teo puso un pie en el escenario. La ovación fue ensordecedora, prolongándose por casi 2 minutos mientras el comediante, visiblemente conmovido, agradecía con gestos humildes. Buenas noches, México, saludó finalmente cuando el público le permitió hablar. Parece que últimamente mis chistes están causando más revuelo que de costumbre. La sala estalló en risas y aplausos. Sin necesidad de mencionar explícitamente a Alito, Teo había establecido el tono para la noche. Durante las siguientes 2 horas entretejió hábilmente su rutina habitual con comentarios sobre la libertad de expresión, la transparencia en la política y la importancia de cuestionar a quienes ostentan el poder. Mientras tanto, en el exclusivo restaurante Puyol, Alejandro Moreno cenaba con un grupo selecto de diplomáticos extranjeros. La conversación fluía entre temas de inversión internacional y cooperación bilateral, pero Alito parecía distante, revisando constantemente su teléfono bajo la mesa. Su jefe de prensa le enviaba actualizaciones sobre la presentación de Teo, que estaba siendo transmitida parcialmente en redes sociales. Cada nuevo clip que circulaba mostraba al comediante más empoderado, más directo en sus críticas y al público más entusiasmado con sus palabras. La rabia de Alito crecía proporcionalmente, pero se esforzaba por mantener una fachada de calma frente a sus invitados internacionales. Lo que ninguno de los dos protagonistas podía prever era que sus caminos volverían a cruzarse mucho antes de lo esperado. A pocas cuadras del Teatro Blanquita, en la redacción del diario El Universal, Roberto Sánchez, el periodista de investigación, trabajaba frenéticamente para completar un reportaje basado en los documentos que había compartido con Teo. Su editor en jefe, impresionado por la contundencia de las pruebas, había decidido dedicar la portada del día siguiente a un extenso artículo titulado Las mansiones secretas de Alito, el imperio inmobiliario del líder priista. Al terminar su show, Teo fue informado de que el reportaje estaba listo y se publicaría en la edición matutina. Sabía que esto elevaría significativamente la tensión con Alito, pero también comprendía la importancia de que esa información llegara al público. No se trataba ya de un simple enfrentamiento personal, era una cuestión de interés nacional. La coincidencia del destino hizo que esa misma noche tanto Teo como Alito tuvieran reservaciones para cenar en La Destilería, un restaurante de moda en Polanco frecuentado por celebridades y políticos. El comediante había sido invitado por un grupo de colegas para celebrar el éxito de su presentación. El político había decidido trasladar allí su reunión con los diplomáticos para un ambiente más relajado después de la cena formal. A las 11:30 de la noche, cuando Teo entró al restaurante acompañado por Carlos y 3 comediantes más, el maître lo condujo a una mesa en el área principal. Desde su ubicación, Alito, sentado en un área VIP semi-privada, pudo observar claramente la llegada del comediante. Su expresión se tensó inmediatamente y los diplomáticos notaron el cambio en su demeanor. ¿Sucede algo, señor Moreno?, preguntó el embajador español, siguiendo la dirección de su mirada. Nada importante, respondió Alito, forzando una sonrisa. Solo un conocido que acaba de llegar. Pero la tensión era evidente. Los meseros, conscientes de la situación, intercambiaron miradas nerviosas mientras servían los platos.
Algunos comensales comenzaron a reconocer a ambas figuras y a percibir el ambiente cargado que se había instalado en el lugar. Discretamente, algunos sacaron sus teléfonos anticipando que algo significativo podría ocurrir. Durante casi una hora, ambos grupos cenaron manteniendo la distancia física y evitando el contacto visual directo. Sin embargo, la noticia de que tanto Teo como Alito se encontraban en el mismo restaurante se había filtrado a las redes sociales y varios fotógrafos y reporteros comenzaban a congregarse en la entrada del establecimiento. La situación dio un giro inesperado cuando Roberto Sánchez llegó al restaurante, dirigiéndose directamente a la mesa de Teo. El periodista, visiblemente emocionado, traía consigo una versión impresa del periódico que saldría a la mañana siguiente. La primera plana mostraba fotografías de propiedades lujosas y documentos financieros, todo bajo el titular que implicaba directamente a Alito Moreno. Desde su posición, el político pudo ver claramente lo que sucedía. La carpeta que Roberto desplegaba ante Teo contenía imágenes que reconoció inmediatamente. Su casa en Campeche, su departamento en Miami, su rancho en Jalisco. Propiedades que oficialmente no le pertenecían, pero que disfrutaba a través de prestanombres. El rostro de Alito se transformó. La ira, el miedo y la humillación se mezclaban en una expresión que sus acompañantes nunca habían visto. Sin pensarlo dos veces, se levantó abruptamente y se dirigió hacia la mesa de Teo, seguido por dos de sus asesores que intentaban disuadirlo sin éxito. «Esto es lo que haces», espetó Alito al llegar frente al comediante. «Usar tu fama para difamar a figuras públicas con mentiras». El restaurante entero quedó en silencio. Los meseros se detuvieron en seco, los comensales interrumpieron sus conversaciones y todos los ojos se fijaron en la escena que se desarrollaba. Carlos, siempre protector, se interpuso ligeramente entre Teo y el político, pero el comediante le indicó con un gesto que se mantuviera al margen. Con calma característica, Teo se puso de pie para quedar a la altura de Alito. A sus 64 años, su figura transmitía una dignidad que contrastaba con la agitación del político. «Mentiras, Alejandro», respondió Teo en un tono lo suficientemente alto para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Todo lo que está en esa carpeta son documentos oficiales, registros públicos y fotografías verificadas. Si hay mentiras ahí, no vienen de nosotros». Roberto, el periodista, observaba la escena con nerviosismo. Durante años había investigado la corrupción de Alito, siempre encontrando obstáculos para publicar sus hallazgos. Ahora, frente a sus ojos, el poderoso político se enfrentaba directamente a las evidencias que tanto había costado recopilar. «No sabes con quién te estás metiendo», amenazó Alito en voz baja, inclinándose hacia el comediante. «Tengo amigos en todas partes. Puedo hacer que tu carrera desaparezca de un día para otro». La respuesta de Teo fue inesperada incluso para quienes lo conocían bien. En lugar de responder a la amenaza, simplemente sonrió y, tomando la carpeta de manos de Roberto, la abrió sobre la mesa para que todos pudieran ver su contenido. «El pueblo mexicano merece saber la verdad sobre quienes lo representan», declaró con voz firme. «Si lo que hay aquí son mentiras, como afirmas, debería ser el primero en querer que se publique para poder desmentirlo». Los flashes de las cámaras de los teléfonos comenzaron a iluminar la escena. Alguien había iniciado una transmisión en vivo que acumulaba espectadores por miles con cada segundo que pasaba. Los diplomáticos extranjeros, incómodos con la situación, abandonaban discretamente su mesa, dejando a Alito cada vez más aislado. En ese preciso momento, un grupo de reporteros que había estado esperando afuera logró ingresar al restaurante. Las cámaras profesionales se sumaron a los teléfonos documentando lo que ya se perfilaba como el segundo round de un enfrentamiento histórico entre el comediante y el político. «¿Puede comentarnos sobre estas propiedades, señor Moreno?», preguntó una reportera acercando un micrófono mientras señalaba las fotografías expuestas en la mesa. «¿Cómo explica que un servidor público pueda adquirir bienes por valor de cientos de millones de pesos?» La trampa se había cerrado. Alito, quien había iniciado la confrontación pensando tener el control, se encontraba ahora acorralado frente a las cámaras, con evidencias comprometedoras a la vista de todos y preguntas directas que no podía evadir sin parecer culpable.
Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre no solo la relación entre Teo y Alito, sino también el panorama político del país. El ambiente en el restaurante se había transformado en un improvisado estudio de noticias. Las cámaras enfocaban a Alito Moreno, cuyo rostro alternaba entre tonalidades de rojo y palidez mientras intentaba mantener la compostura frente a las evidencias expuestas sobre la mesa. Los comensales, algunos de pie para tener mejor visibilidad, observaban atónitos como el poderoso líder del PRI se encontraba acorralado por su propia impulsividad. Estas acusaciones son completamente falsas, declaró finalmente Alito, recuperando parte de su aplomo político. Son fabricaciones orquestadas por mis opositores para desacreditarme. Todo lo que poseo ha sido adquirido legítimamente y está debidamente declarado. La seguridad con la que pronunció estas palabras contrastaba dramáticamente con las fotografías y documentos que tenía frente a él. Escrituras de propiedades a nombre de terceros vinculados a su círculo cercano, transferencias millonarias desde cuentas gubernamentales a empresas fantasma y un detallado análisis financiero que evidenciaba la imposibilidad de adquirir tales bienes con su salario oficial. Teo, quien había permanecido sereno durante todo el intercambio, señaló un documento específico. Este rancho en Jalisco está a nombre de tu cuñado, quien trabajó toda su vida como maestro de primaria. ¿Podrías explicarnos cómo pudo adquirir una propiedad valorada en 85 millones de pesos? La pregunta, formulada con la sencillez característica del comediante, resonó en el silencio del restaurante. No había agresividad en su tono, sino una genuina invitación a la transparencia que hacía imposible cualquier evasiva sin parecer culpable. Alito, acostumbrado a los debates políticos donde la retórica puede suplir la falta de argumentos, se encontraba ahora en un territorio desconocido. No estaba enfrentándose a un opositor político tradicional, sino a un hombre cuya única arma era la verdad expresada con claridad meridiana. Mi vida privada y la de mi familia no son asunto público, respondió finalmente, intentando desviar la atención. Esto es una invasión a mi privacidad y tomaré acciones legales contra todos los involucrados en esta difamación. La amenaza, lejos de intimidar a los presentes, pareció fortalecer la determinación de los reporteros, quienes comenzaron a lanzar más preguntas sobre cada una de las propiedades documentadas. El control de la situación se le escapaba de las manos por completo. En un intento desesperado por recuperar el terreno perdido, Alito cambió de estrategia, dirigiéndose directamente a Teo con tono acusatorio. ¿Desde cuándo un comediante se convierte en fiscal? ¿Qué intereses políticos está sirviendo? El pueblo mexicano debería preguntarse quién está financiando esta campaña de desprestigio. Teo sonrió ante la insinuación. Su respuesta, medida y certera, demostró por qué durante 40 años había dominado el arte de la comunicación efectiva. No soy fiscal ni político, Alejandro. Soy simplemente un ciudadano que cree que México merece transparencia. No me paga nadie por estar aquí. Al contrario, podría ganar más quedándome callado. La única campaña que apoyo es la de la verdad. Las palabras del comediante generaron una espontánea ronda de aplausos entre los presentes. Incluso algunos meseros, olvidando momentáneamente su profesionalismo, asintieron en señal de aprobación. Acorralado y sin argumentos sólidos, Alito recurrió a su última carta. Abandonar la escena con la mayor dignidad posible. Con un gesto ensayado de indignación, cerró bruscamente la carpeta de evidencias. No voy a seguir prestándome a este circo mediático. Mi trayectoria habla por sí sola y el pueblo mexicano sabe distinguir entre la verdad y los montajes políticos. Sin embargo, al intentar retirarse, se encontró con un muro de cámaras y micrófonos que bloqueaban su salida. La transmisión en vivo había alcanzado ya más de 500,000 de espectadores, convirtiéndose en el evento político más comentado del momento. En la cocina del restaurante, el personal observaba las pantallas de sus teléfonos con una mezcla de asombro y satisfacción. Para muchos de ellos, trabajadores que jamás podrían aspirar a las propiedades lujosas que se mostraban en los documentos, este momento representaba una pequeña victoria de la justicia. Mis asesores legales se encargarán de esto, declaró Alito, mientras sus guardaespaldas intentaban abrirle paso entre la multitud de periodistas. Todos los responsables de esta difamación enfrentarán las consecuencias.
pero sus amenazas sonaban cada vez más huecas frente a la contundencia de las evidencias. Para cuando logró alcanzar la salida del restaurante, la expresión de su rostro había pasado de la indignación a la derrota. Las cámaras captaron ese instante preciso, una imagen que ocuparía las portadas de los periódicos al día siguiente. El poderoso Alito Moreno, derrotado no por un rival político, sino por la simple exposición de la verdad. En contraste, Teo permanecía sereno en su mesa, respondiendo con calma a las preguntas de los periodistas que ahora se agolpaban a su alrededor. No había arrogancia en su actitud, solo la tranquilidad de quien ha cumplido con su deber cívico. No busco protagonismo político, aclaró cuando le preguntaron si consideraría una carrera en la función pública. Mi único objetivo es que los mexicanos conozcan la verdad sobre quienes los representan. Roberto Sánchez, el periodista que había trabajado durante años para reunir las evidencias presentadas esa noche, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por fin, sus investigaciones habían alcanzado la luz pública, pero conocía demasiado bien el sistema para creer que esta victoria sería definitiva o sin consecuencias. Debemos ser cautelosos, le dijo a Teo cuando la mayoría de las cámaras ya se habían retirado. Alito tiene conexiones en todas las esferas del poder. Esto apenas comienza. El comediante asintió, consciente de los riesgos que había asumido. Durante 4 décadas había navegado las complejas aguas de la política mexicana, siempre diciendo verdades, pero manteniéndose lo suficientemente alejado para evitar represalias directas. Esta vez, sin embargo, había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un comediante haciendo bromas sobre políticos, se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción. Mientras tanto, en la residencia de Alito Moreno en Las Lomas se desarrollaba una reunión de emergencia. Asesores, abogados y estrategas de comunicación analizaban frenéticamente la situación, buscando formas de minimizar el daño y contraatacar. Necesitamos desacreditar a González, insistía uno de ellos. Debe haber algo en su pasado que podamos usar. El problema es que su imagen pública es impecable, respondió otro. 4 décadas en el medio sin un solo escándalo. Además, tiene el apoyo del pueblo. Alito, sentado a la cabecera de la mesa, guardaba un silencio inquietante. Su mente ya no estaba en la defensa pública de su imagen, sino en la venganza. Para él, Teo González había dejado de ser un simple comediante impertinente para convertirse en un enemigo que debía ser eliminado del escenario público. Quiero que investiguen sus contratos, sus presentaciones, sus movimientos, ordenó finalmente. Nadie lo contratará en ningún espacio controlado por nosotros o nuestros aliados. Y quiero saber quién está detrás de él, porque nadie actúa solo en este país. La orden era clara. Destruir la carrera del comediante a cualquier costo. Sin embargo, lo que Alito no podía prever era que la era digital había cambiado las reglas del juego. Mientras él planeaba su venganza mediante los canales tradicionales de poder, el video del enfrentamiento en el restaurante se volvía viral en plataformas donde no tenía control. A la mañana siguiente, México despertó con 2 tendencias dominando las redes sociales. Alito explica y Teo dice la verdad. La conversación nacional había cambiado. Ya no se trataba de un simple enfrentamiento entre un comediante y un político, sino de un momento catártico donde décadas de frustración ciudadana ante la impunidad encontraban por fin un cauce. Para cuando Teo despertó en su hogar de la colonia Narvarte, su teléfono registraba cientos de mensajes de apoyo. Figuras públicas que antes habían mantenido prudente distancia de las controversias políticas ahora se pronunciaban abiertamente a su favor. La valiente acción del comediante había abierto una grieta en el muro de silencio que tradicionalmente protegía a la clase política mexicana. Lo que ninguno de los protagonistas podía imaginar en ese momento era que el tercer encuentro entre ambos, programado para ocurrir en menos de 48 horas, tendría consecuencias que cambiarían permanentemente el panorama político del país y sus propias vidas. Las oficinas centrales del PRI bullían de actividad inusual para un domingo por la mañana. Alejandro Moreno había convocado a una reunión de emergencia con su círculo más cercano de colaboradores.
El monumental edificio ubicado en Avenida Insurgentes Norte, tradicionalmente un símbolo del poder político en México, parecía ahora una fortaleza asediada por la opinión pública. En el salón principal de juntas Alito presidía una mesa rodeada por asesores legales, estrategas de comunicación y operadores políticos de su máxima confianza. Las ojeras marcadas en su rostro evidenciaban una noche sin descanso. Frente a ellos varias pantallas mostraban la cobertura mediática del incidente en el restaurante y las reacciones en medios digitales. El consenso era abrumador. La imagen pública del líder priista había sufrido un golpe devastador. Tenemos 3 frentes que atender inmediatamente, explicaba Javier Domínguez, su jefe de comunicación. Primero, desacreditar la autenticidad de los documentos presentados. Segundo, cuestionar las motivaciones políticas detrás de González. Tercero, desviar la atención pública hacia otros temas de interés nacional. Mientras los presentes discutían tácticas específicas para cada estrategia, Alito permanecía inusualmente silencioso, con la mirada fija en una de las pantallas que reproducía en bucle el momento exacto en que Teo había abierto la carpeta de evidencias frente a las cámaras. Ese gesto simple pero devastadoramente efectivo seguía atormentándolo. ¿Qué sabemos sobre los movimientos de González para hoy? Preguntó finalmente, interrumpiendo la discusión técnica sobre estrategias legales. Una asesora consultó rápidamente su tableta. Tiene programada una entrevista en Círculo Político esta tarde, y mañana participará en un foro universitario sobre libertad de expresión en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Alito asintió, procesando la información. Círculo Político era uno de los programas de análisis político más respetados y con mayor audiencia del país. Si Teo presentaba allí las mismas evidencias, amplificadas por la seriedad del formato televisivo, el daño sería irreparable. Necesito que contacten a Eduardo Zamora, ordenó, refiriéndose al poderoso dueño del conglomerado mediático que producía el programa. Recuérdenle los contratos publicitarios que tiene con los gobiernos estatales que controlamos. La instrucción fue recibida con gestos de aprobación por parte de los presentes. Todos entendían el mensaje implícito. Era momento de utilizar el peso financiero del partido para silenciar a Teo González. Mientras tanto, en un modesto restaurante de la colonia Roma, Teo desayunaba con Roberto Sánchez y Carlos. La tranquilidad con la que el comediante untaba mermelada en su pan contrastaba con la agitación de sus acompañantes, quienes revisaban constantemente sus teléfonos, monitoreando las reacciones a los eventos de la noche anterior. La entrevista de esta tarde será crucial, comentaba Roberto. Tendrás la oportunidad de presentar todas las evidencias en un formato serio, con análisis detallado de cada documento. Teo asintió mientras daba un sorbo a su café. Lo importante no es hundirlo a él personalmente, sino exponer un sistema que permite estos niveles de corrupción. Alito es solo un síntoma de un problema más profundo. Esta perspectiva, más reflexiva que vengativa, era precisamente lo que diferenciaba a Teo de muchos otros críticos del sistema político. A lo largo de su carrera, su humor siempre había buscado provocar reflexión, no solo indignación. Carlos, quien había estado inusualmente callado, finalmente habló. Estoy preocupado por las represalias. Alito tiene conexiones en todas partes, incluso en el crimen organizado, según algunos rumores. La preocupación era legítima. México seguía siendo un país peligroso para quienes desafiaban abiertamente a figuras poderosas. Periodistas, activistas y políticos opositores habían pagado con sus vidas la osadía de exponer verdades incómodas. He vivido suficiente y he dicho suficientes verdades como para no temer a las consecuencias, respondió Teo con una serenidad que reflejaba décadas de congruencia. Además, estamos en la era digital. La información ya está ahí fuera, imposible de contener. El desayuno fue interrumpido por una llamada telefónica. Era Mariana López, la productora de Círculo Político, con noticias inesperadas. La entrevista había sido cancelada por ajustes en la programación. La explicación oficial sonaba a excusa, y los 3 hombres intercambiaron miradas de comprensión. Las presiones de Alito ya estaban surtiendo efecto. Era de esperarse, comentó Teo sin mostrar sorpresa,
pero esto solo confirma la importancia de lo que estamos haciendo. Para mediodía, la noticia de la cancelación de la entrevista circulaba en medios digitales, generando una nueva ola de indignación pública. El intento de silenciar a Teo estaba teniendo el efecto contrario, amplificar su mensaje y validar sus denuncias sobre el poder de Alito para manipular medios. En respuesta a esta creciente presión pública, una cadena de televisión independiente, conocida por su línea editorial crítica, ofreció a Teo un espacio estelar esa misma noche. La televisora, financiada principalmente por suscripciones digitales y no dependiente de publicidad gubernamental, representaba una alternativa que Alito no podía controlar fácilmente. Mientras Teo se preparaba para esta nueva oportunidad, en la oficina de Alito la situación se tornaba cada vez más tensa. Las llamadas de gobernadores, senadores y diputados del partido no cesaban. Muchos de ellos, preocupados por su propia supervivencia política, comenzaban a distanciarse sutilmente del líder en problemas. Los gobernadores de Nuevo León y Yucatán han cancelado su participación en el evento del martes, informó una asistente. Alegan compromisos previos ineludibles. Estas deserciones eran un claro indicador de que el barco empezaba a hundirse y las ratas abandonaban a su capitán. Para un político experimentado como Alito, las señales eran inequívocas. Su autoridad dentro del partido comenzaba a erosionarse. En un intento por recuperar la iniciativa, Alito decidió ofrecer una conferencia de prensa esa misma tarde. El equipo trabajó frenéticamente en preparar un comunicado que combinara negación vehemente, ataque a la credibilidad de Teo y Roberto y presentación de documentos que supuestamente demostrarían la legitimidad de su patrimonio. A las 5 de la tarde, los principales medios nacionales transmitían en vivo desde el auditorio del PRI. Alito, impecablemente vestido y con la expresión severa que había perfeccionado a lo largo de años de política, se presentó rodeado de abogados y notarios. Su estrategia era clara, abrumar con tecnicismos legales y proyectar una imagen de confianza absoluta en su inocencia. Los documentos presentados por el señor González han sido manipulados con fines políticos, declaró con firmeza. Mis propiedades están debidamente declaradas conforme a la ley, y cualquier otra afirmación es una calumnia que perseguiré legalmente. Durante casi una hora, Alito y su equipo legal presentaron documentos, gráficos y explicaciones sobre el origen de su patrimonio. Para los ciudadanos sin conocimientos especializados en finanzas o derecho, la presentación podía parecer convincente. Sin embargo, para los periodistas y analistas presentes, las inconsistencias eran evidentes. El momento más revelador llegó cuando una reportera preguntó específicamente sobre el rancho en Jalisco mencionado por Teo. La explicación de Alito, que involucraba un préstamo familiar y una herencia nunca antes mencionada, generó expresiones de escepticismo incluso entre los medios tradicionalmente afines al PRI. Mientras Alito intentaba controlar los daños, Teo se preparaba para su entrevista en el canal independiente. A diferencia del político, no necesitaba un equipo de asesores.